incendiary passion. El viacrucis chileno incluyó viajar en mula y a pie. El único viaje entre los países participantes en los primeros campeonatos sudamericanos que podía considerarse un paseo era el que argentinos y uruguayos realizaban al cruzar el Río de la Plata. Existía para la época el vapor de la carrera, el cual los usuarios de Buenos Aires y Montevideo tomaban en horas de la noche, cenaban en el barco, dormían en uno de sus camarotes, desayunaban temprano y bajaban en el otro puerto casi al amanecer. Ahora bien, en lo que respecta a los demás destinos, los desplazamientos tenían más de odisea o aventura en el mejor de los casos que de placer, y cualquier traslado implicaba entre 5 y 15 días. A los brasileños, cuando participaron en 1916, prácticamente los bajaron del barco en el que se tenía previsto trasladarlos a Buenos Aires y debieron viajar 5 días en tren y después completar su itinerario en autobús. Sin embargo, nadie podrá superar la experiencia de la delegación chilena que participó en la Copa de 1919 disputada en Brasil. Cuentan en Historia Total del Fútbol Chileno que en el viaje de ida, la noche de la partida los sorprendió en la población de los Andes y como no había habitaciones disponibles, el gobernador los mandó a dormir en la comisaría. A partir de allí viajaron 2 semanas, en tren hasta Buenos Aires y en barco a Río de Janeiro, el destino final. Pero esa fue, en realidad, solo una parte menor de la odisea vivida, pues a su regreso a Chile vivieron un auténtico viacrucis. En efecto, los seleccionados y directivos permanecieron anclados en la capital argentina por una conjunción de huelgas y luego quedaron varados en la provincia de Mendoza debido a una tormenta de nieve durante 13 días, esperando poder trasladarse en el ferrocarril trasandino. Abortada esta posibilidad, emprendieron el viaje en un tren de carga hasta San Juan Amarillo en plena cordillera de los Andes, donde los esperaban 22 mulas. La comitiva avanzó entre las montañas hasta la localidad de Caracoles, ya en territorio chileno, donde se vieron obligados a dejar los animales y seguir a pie hasta la estación de Juncal, a la cual llegaron después de sortear numerosos obstáculos. Finalmente, desde Caracoles pudieron completar la travesía en tren hasta su destino en Valparaíso. Llegaron a esa ciudad portuaria el 9 de julio, es decir, 48 días después de su último partido en la Copa, por lo que el viaje de ida y vuelta duró más de 2 meses. Y si bien deportivamente no les fue mejor, pues sufrieron una docena de goles en sus 3 partidos, es imposible no reconocerles que a su manera ellos también mostraron el espíritu que ha hecho grande al fútbol sudamericano. Roberto Chery, el arquero que murió por la camiseta. Nadie espera que un futbolista demuestre el amor por sus colores cumpliendo literalmente la frase de morir por la camiseta. Pero el arquero uruguayo Roberto Chery, de 23 años, apodado El Poeta por sus inclinaciones literarias, cuando sintió durante los entrenamientos un fuerte pinchazo en la ingle, decidió no decírselo a nadie. Hasta ese momento el dueño del arco celeste en los 2 sudamericanos anteriores había sido Cayetano Saporiti, quien también había atajado en la victoria 3-2 de Uruguay sobre Argentina, pero en esos días sufría quebrantos de salud. Se sabría después que durante el partido disputado el 17 de mayo en que su selección venció 2-0 a Chile, Chery comenzó a sentir dolores más intensos, pese a lo cual tuvo una actuación destacada. Sin embargo, tras una estirada para detener un balón con la que evitó un gol chileno, se cuenta que el arquero quedó tendido en el suelo con un fuerte dolor en la ingle. Luego de unos minutos, estoicamente se levantó y resistió hasta el final, seguramente pensando que de ninguna manera iba a dejar a su equipo con un hombre menos en lo que era su debut oficial con la celeste. Según el suplemento deportivo del diario El País de Uruguay, Chery volvió a entrenar al otro día. Se pensó entonces que era solo una crisis pasajera de la hernia inguinal que padecía, pero se podría especular que dirigentes charrúas en Río ocultaron la gravedad de su situación, pues ellos informaban su estado diariamente a la Asociación Uruguaya y en uno de sus telegramas advirtieron que no se dijera nada a su familia. Lo cierto es que 9 días después del partido, Chery se levantó aquejado de fuertes dolores y transcurridas 24 horas, es decir, el 27 de mayo, sería internado en la casa de Saúl y Pedro Ernesto de Río de Janeiro, capital de Brasil por ese entonces. Todo indica que por negligencia médica, el estrangulamiento de la hernia sufrido por el arquero no fue diagnosticado a tiempo, al punto de que solo sería intervenido quirúrgicamente 3 días después de ingresado al hospital, el viernes 30 de mayo a las 4 de la tarde, o sea, 13 días después de haber sufrido la lesión. Se creyó en un principio que la cirugía de 45 minutos había sido exitosa, pero a las 7:40 de la noche de ese mismo día, Chery fallecía debido a una peritonitis.
Tras el trágico desenlace, la conmoción fue enorme y al dolor de los uruguayos se sumaron los jugadores de las demás selecciones y la Confederación Sudamericana de Fútbol instituyó un trofeo con el nombre de Roberto Chery para disputar el 3 de junio entre las selecciones de Brasil y Uruguay a beneficio de sus deudos en Montevideo. Sin embargo, como los jugadores uruguayos estaban literalmente destrozados con la pérdida de su compañero, fueron reemplazados por los argentinos. En ese partido, la selección brasileña vistió la camiseta de Peñarol, el equipo para el cual atajaba Chery, mientras que Argentina usó la camiseta celeste de los uruguayos. El encuentro terminó empatado 3-3 y el trofeo fue obsequiado al equipo aurinegro. Los jugadores uruguayos viajaron a su país en tren, pero el cuerpo embalsamado de Chery fue embarcado en el vapor São Paulo con la delegación argentina y llegó a Montevideo el 15 de junio envuelto en una bandera uruguaya y llevado en andas por los jugadores albicelestes, que después estuvieron con sus colegas uruguayos en el velorio, en el cortejo fúnebre que fue acompañado por millares de personas y en el entierro del infortunado arquero. El partido más largo en la historia de la Copa América. El 29 de mayo, las oficinas públicas, los bancos y las casas comerciales de Río de Janeiro cerraron sus puertas como si fuera un día feriado. Los tranvías ligeros tuvieron ese día una frecuencia especial, saliendo cada 10 minutos desde la Praça de Bandeira, y hubo autobuses directos hasta el estadio. Era tanta la expectativa por la definición del tercer sudamericano entre Brasil y Uruguay que se instalaron líneas telefónicas en el palco de prensa para llevar las incidencias del partido a aquellos que no pudieran asistir al estadio, y el diario Carioca o País invitó a los aficionados sin entradas a reunirse frente a su sala de redacción donde se iban a publicar en un tablero las actualizaciones minuto a minuto. Según se lee en la página electrónica del Museu dos Esportes, la cancha de Laranjeiras empezó a recibir a los espectadores a partir de las 9 de la mañana, a pesar de que el partido estaba previsto que comenzara a las 2 de la tarde. Como estaba latente la posibilidad de prórrogas ilimitadas en caso de empate, con ese horario se buscaba aprovechar la luz natural de finales de otoño, pues en caso de que llegara la noche y no hubiera un ganador, se tenía definido que habría un nuevo partido de desempate. Con las fuerzas disminuidas tras la igualdad 3 días antes, el partido concluyó empatado sin goles en el tiempo reglamentario, un resultado que pudo cambiar sobre el final, cuando un disparo de Scaroni que los dirigentes uruguayos gritaron como gol, fue salvado milagrosamente por el arquero Marcos. Con este resultado se debió ir a prórroga. En el libro La historia de la Copa América, publicado por la Conmebol, señalan que se disputaron 2 tiempos extras de 30 minutos cada uno, pero pesa más la tesis de que se jugaron 2 tiempos de 15 minutos, y como persistía el empate, otros 2 períodos de igual duración, y que en el primero de ellos, es decir, a los 2 minutos del tercer tiempo extra, fue cuando se produjo el gol de Friedenreich, quien capitalizó un rebote del arquero Saporiti tras un remate de Heitor Domínguez. Esto parece confirmarlo el historiador brasileño Tomás Mazzoni, quien afirma que cuando el juez pitó para el cambio de cancha tras ese tercer tiempo suplementario, los brasileños, creyendo terminado el encuentro, pretendieron retirarse y algunos espectadores invadieron el gramado. Fue una decepción general, pues debieron jugarse los 15 minutos finales que transcurrieron sin novedad. En el balance general, según los datos recabados, el desarrollo favoreció al equipo local, que tuvo 17 offsides y 21 atajadas del portero uruguayo Cayetano Saporiti, contra 10 fueras de juego y 13 paradas del arquero brasileño Marcos Carneiro de Mendonça. Aunque aquí hay que hacer la salvedad de que el árbitro argentino Barbera habría inclinado la cancha a favor del local, y así lo dejó reflejado en la revista Careta el caricaturista J. Carlos, quien publicó un dibujo del referee sonriendo y siendo aupado por 2 torcedoras como si fuese un jugador más del seleccionado brasileño. Cuando a las 17 horas y 27 minutos el árbitro finalizó el partido, ahora sí los brasileños pudieron festejar. Pero no solo lo hicieron los señores de traje y sombrero y las mujeres con vestidos finos que podían pagar las entradas, sino que las personas más humildes que se contaban por miles en las afueras del estadio, en las laderas de las colinas o en las cimas de los árboles, celebraron en grande la conquista que marcó para siempre la comunión del pueblo brasileño con el fútbol. Por supuesto, Arthur Friedenreich, el autor del gol, se convirtió en un héroe nacional y hay 2 versiones sobre los honores que recibió. Algunas fuentes señalan que realizaron una escultura de su pierna y pie derecho, que fueron vestidos con la media y el botín auténticos del goleador y exhibidos durante meses en un altar ubicado en la avenida Río Branco, con un cartel que decía Opeda Victoria. Por otra parte, René Duarte González Jr. refiere que el periódico A Noite, que nunca había colocado una fotografía en su primera página,
En una edición especial estampó en tamaño natural el pie izquierdo de Friedenreich con el título Eisopeda Victoria. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.